Muy bien. Vamos a nuestro documento. Y solo déjenme ubicarme por aquí. ¿Qué es? Bueno, ahí ustedes pueden ver lo que hicimos hasta ayer, ¿no? Pero vamos a repetir esta parte que es la complicada, digamos. Voy a eliminar esto de acá y voy a tomar esto de acá y lo voy a poner en un bloc de notas. ¿Ok? Esto básicamente es toda la fórmula que nosotros armamos ayer para calcular el bono de productividad. Esta fórmula, pues como cualquier fórmula en su contenido, puede tener solamente una operación simple, pero también puede contener funciones. Las funciones son aquellas que me ofrecen un resultado. O sea, es como un programita que yo le doy argumentos y ella procesa y me devuelve un resultado. Esas son las funciones. En este caso, nuestra fórmula, que sería todo esto que está después del signo de igual, es precisamente todo lo que compone también la fórmula. O sea, la función que está aquí adentro, que se llama, esa es la que forma a toda la fórmula. Toda esta. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente tratar de entender la estructura o el contenido de esa función. ¿Ya? Entonces, lo que hay que, ya entrando en la estructura de la función sí, debemos entender básicamente esto. Esta es la primera función sí, y todo esto que está adentro de este paréntesis y de este último paréntesis es su argumento, o sea, su contenido. Toda función sí tiene tres partes. Son tres partes, ¿oyeron? Para esta función sí, que está aquí, que es la primera, sus tres partes son las siguientes. Esta, o sea, que se llama ¿cómo dijimos? El rango menor. No, es aquí está, prueba lógica, prueba lógica, ¿ok? Prueba lógica, así se llama a la primera parte de toda función sí. Es la prueba lógica, es como la condición que se va a evaluar, es el criterio que se va a evaluar en esa función sí. Pues ese criterio puede ser resultado verdadero o puede ser resultado falso. Si el resultado es verdadero, entonces lo que sigue a continuación es lo que se ejecuta y el criterio de esta condición da como resultado verdadero. Si esto es cierto, se lleva a cabo esto que yo tengo marcado. Pero si esto no es cierto, que son las únicas dos posibilidades, ¿verdad? Que se puede dar ante un criterio como este, ahí se está preguntando, ¿lo que hay en la celda E7 es menor a 2000? Esa es la pregunta que se está haciendo ahí. Y el resultado puede ser uno u otro. O sea, puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, si eso es verdadero, se lleva a cabo esto. ¿Qué es eso? Es un cálculo. Es un cálculo que involucra a lo que hay en la celda E7 multiplicado por lo que hay en la celda I3 como una celda estática que no va a sufrir cambios a la hora de copiarse. ¿De acuerdo? Entonces, esto está simple. Pero si esta pregunta, si este criterio es falso, entonces se va a llevar a cabo todo esto que voy a marcar.
todo esto. Todo eso que está marcado es lo que corresponde a lo que se va a ejecutar cuando el criterio, el primer criterio, o sea, este que está aquí, es 7 menor a 2000. Esto da como resultado un falso. O sea, que no es cierto lo que está preguntando. Entonces se viene aquí y ejecuta esto que está marcado. Pero ejecutar eso que está marcado no puedo pensar solamente en un cálculo, como lo hice para la parte verdadera. En la parte verdadera solo dije, calcule esto, porque ya tenía una, voy a decir, una circunstancia que me permitía irme directo al cálculo. El problema es que si esto no es cierto, ¿qué quiere decir? Que lo que hay en E7 no es menor a 2000. Y si no es menor a 2000, entonces es mayor o igual a 2000. Pero el problema es que yo no puedo irme directo a ejecutar a través de un cálculo para todos aquellos valores que sean mayores o iguales a 2000. ¿Por qué razón? Porque mis criterios involucran 3 rangos. En el primero agarro aquí el primero que yo puse. Todos los menores a 2000 le va a aplicar un 20%. ¿A quién? Al salario de base. ¿Ya? Pero no así para lo que es el resto. Para el resto, todo lo que es mayor o igual a 2000 abarcan estos dos criterios, ¿ve? O sea, todo lo que es mayor o igual a 2000 y menor a 3000 y lo que es mayor a 3000. Entonces yo necesito poner un tope todavía ahí en ese rango de valores que están de 2000 para arriba. Por eso es que se necesita otra función sí, aquí en la parte falsa de esta primera prueba lógica. Esto de 7 menor a 2000. Entonces, perdón que me interrumpa groseramente. El punto y coma es sí y solo sí después en el razonamiento que estamos haciendo de la prueba lógica, ¿verdad? el punto y coma lo que hace es que separa cada una de las partes o argumentos de una función. Correcto. ¿Sí? O sea, esta es la primera parte, esta es la segunda parte y esta es la tercera parte. ¿Ok? Para la primera función sí. Ahí es donde nos tenemos que basar. Porque ahora si yo me fijo en la siguiente función sí, también tiene esas 3 partes. Que sería esta, que es la prueba lógica. Luego lo que se va a hacer en caso de que esa prueba lógica sea verdadera. Y lo que se haría en caso de que la prueba lógica sea falsa. O sea, tiene las mismas 3 partes. O sea, ahí no se pierde uno, ¿verdad? Porque aquí adentro están las 3 partes de la función sí que está adentro. Y aquí podemos también visualizar las 3 partes de la función sí que está afuera, digamos. O sea, lo que sucede es que esta función sí está dentro de la primera función sí. O sea, esta función sí está como parte del argumento falso de la primera prueba lógica. ¿De acuerdo? Entonces, basado en eso es que yo tengo que pensar, según mis criterios, dice, bueno, yo aquí, en esto que tengo marcado, sé que todos los valores que caigan ahí es porque son mayores o iguales a 2000. Entonces necesito ponerle otro tope. ¿Cuál es el otro tope? Es este, ¿ve? Para poder marcar el rango de 2000 a menos de 3000. Por eso es que la prueba lógica de la segunda función sí va directo a asociar el límite del rango de en medio de 2000 a 3000. Ingeniero, discúlpeme una pregunta. Aquí, Ajá. después de, al principio donde dice 7 menor a 2000, Sí, ahí tenemos todos los valores menores de 2000, ¿sí? es correcto. Y luego en el que usted tiene sombreado ahorita tenemos a los valores menores de 3000. Todo lo que está... Tiene razón. Ahí es que la pregunta iba a ser ¿dónde entra el valor 2000? Está considerado aquí en este donde está sombreado, ¿verdad? Así es.
Sí, pues, porque es menores a 3,000. Solo por el hecho de ser falsa la primera prueba lógica. Sí, ya. Ahí Perdón. entra de 2000 hacia arriba. Entonces, lo que yo estoy considerando en la segunda prueba lógica es el tope del rango de en medio. ¿Ya? Por eso pregunto si el E7, si el salario de base es menor a 3000. O sea, cuando yo hago esto acá, también debo hacer una composición, porque no es que sea aislada. No es que sea aislada esta prueba lógica con la otra. De hecho, son encadenadas, porque usted estaría preguntando si esta prueba lógica es falsa y esta prueba lógica es verdadera, entonces hace esto. O bien se puede dar, si esta prueba lógica es falsa y esta prueba lógica es falsa también, entonces se viene a hacer esto. ¿Me entiende? O sea, hay un encadenamiento ahí de las dos pruebas lógicas. Por eso Sí, pues aquí lo lógico, tenemos que pensar en eso, en verdadero y falso. Si lo así, primero que afirmamos es verdadero, entonces a continuación viene la respuesta. Si es falso, se va a la siguiente respuesta, por así decirlo. Ajá, ahí. para acá, pero Ya, pregunta, ya, ¿va? Porque esto claro. que está acá es ejecutar otra función sí, entonces tiene que entrar, ¿va? O sea, si esto es falso y esto es, o sea, las posibilidades aquí son otra vez verdadero y falso. Entonces se tiene que combinar entre esto falso más esto verdadero, entonces hace esto. Si esto falso y esto falso también, entonces se hace esto. Ya, sí, muy bien. ¿Ok? Por eso entonces yo puedo, como quien dice, acorralar o definir los rangos que yo estoy evaluando para calcular el bono de productividad. Entonces yo necesito realmente evaluar este salario base para ver en cuál de los tres rangos está ese valor y poder aplicarle el cálculo de acuerdo a su porcentaje correcto. ¿Me entiende? Por eso entonces es que decimos esto, ¿no? Si esto es verdadero, entonces haga esto y se acabó, ya no pasa nada más. Pero si esto es falso y esto es verdadero, entonces haga esto. Ahora, si esto es falso y esto también es falso, entonces tiene que venir a hacer esto que está acá. Los cálculos que están acá, básicamente, este es considerar el salario base por el 15%. Y este es considerar el salario base por el 12%. Porque los valores que van a venir a caer acá son todos aquellos valores de salario base que no son menores a 2000 y que tampoco son menores a 3000. Y entonces, ¿qué? Si no son menores a 2000 y tampoco son menores a 3000, entonces, ¿qué son? Son mayores o iguales a 3000, ¿cierto? O sea, ahí hay una lógica de complemento. O sea, si las condiciones, si las pruebas lógicas encadenadas son falsas las dos, entonces el resto de valores que queda, eso es todo lo que va a aplicar para este cálculo que yo tengo marcado aquí. ¿De acuerdo? No sé si eso ayuda, Pietro. Sí, lo voy siguiendo. Sí. ¿Sí? Realmente este es, no hay recetas, ¿verdad? Es como dice su mismo nombre, es prueba lógica. Nosotros Así somos los que es. le vamos diciendo, no es como que vamos a copiar y esto nos va, no, al contrario, es un razonamiento en función de lo que estoy buscando, ¿verdad? Arranco mi Así es. fórmula, le doy el rango, ahorita voy a aplicar un bono de productividad, tengo tres rangos, tengo no, tres escenarios, menos de 2000, un porcentaje, mayores menores de 3000 y mayores de, o iguales a 2000, un porcentaje y mayores de 3000. Ahí empieza la premisa de razonamiento.
y luego voy jugando conforme ya aprendimos en la sección 2, cómo es ir armando la fórmula, ¿verdad? Pero es puro razonar, es la bendita prueba lógica, ¿verdad? Entonces, si le doy sí, tengo que seguir en la misma tónica del sí. No sé si le voy siguiendo ahora. No sé si me estoy adelantando. Los paréntesis siguen. Los paréntesis son solamente parte de la sintaxis de la función, de las dos funciones. O sea, los paréntesis más bien lo respetamos por efecto de sintaxis. Si no pongo yo un paréntesis de eso, me va a tirar un error. Un error. Fíjese, esto es Está como bien cuando hecha la... estudiamos, no me acuerdo en qué matemáticas hace 1000 años, que se acuerda que primero, paréntesis, de ahí corchetes, de ahí doble corchete y empezábamos a operar. O sea, uno empezaba a operar lo primero que estaba en el paréntesis, de ahí los corchetes, de ahí el doble corchete. ¿Es esto lo mismo? Sí, No, sí, ¿verdad? cuando no hay una función. Es que aquí el tema es que sí hay dos funciones. Ok, ¿Ya? O sea, ok, la función, ojo con esto, la función se llama así y sus argumentos están adentro de estos paréntesis. correcto, O correcto. sea, este que está de último y este que yo dejé aquí, ¿ve? Adentro están sus argumentos. Yo no puedo ignorar a esos dos paréntesis, los tengo que usar, los tengo que poner, si no me da error. Así como debo usar este punto y coma para poder separar la primera, la segunda y la tercera parte de la primera función sí. ¿Ok? Lo mismo con esta función sí. Aquí está su paréntesis que abre después de la función sí porque tengo que ponerle los argumentos. Y este paréntesis que está después del 5 es el que cierra los argumentos de la función sí que está aquí adentro. Y Correcto, dentro también está este punto y coma y este otro punto y coma. O sea, separando las tres partes, correcto. la segunda función sí. ¿Ya? O sea, le voy a decir, le voy a contestar a su pregunta indicando de que estos paréntesis son parte de la sintaxis de la función. O sea, De la prueba lógica, ¿verdad? correcto. Pero Ok, no es exactamente eso de que en una operación los corchetes o los que están en paréntesis se ejecutan primero. O sea, ah, ok, muy bien, listo, no, o listo, sea, muy bien. es porque son parte de la sintaxis. Ok, Pero si usted no usa funciones y yo, por ejemplo, yo puedo venir acá y decirle, ah, bueno, entonces ahora esto me lo multiplica por algo, qué sé yo, la celda A1 más un 15. Entonces, aquí ya estoy usando, efectivamente estoy usando dos paréntesis para poder darle prioridad a una suma ante una multiplicación que está aquí atrás. ¿Me entiende? O sea, si se fija, los paréntesis de la función con los paréntesis que yo agregué, no se ve que tengan ninguna diferencia. correcto, Sí tengo que entender que estos paréntesis son de la función y estos otros paréntesis sí son de la operación que yo quiero darle privilegio ante, o sea, a la suma ante una multiplicación. Porque si yo no pongo estos paréntesis, la operación cambió. ¿Sí? correcto. Sí, O sea, aquí sí aplica estas propiedades en esta parte, ¿eh? Pero de aquí para acá esos paréntesis son parte de la sintaxis de las funciones. Bueno, esto solo lo agregué para poder hacer esa explicación. Va, voy a minimizar y ahora le voy a hacer yo una pregunta a ustedes. ¿De qué otra manera pudiéramos lograr lo mismo
para calcular este bono de productividad usando esos rangos? ¿Ustedes creen que esta es la única manera de lograrlo? Ah, Bueno, la otra que se me ocurre es haciéndolo línea por línea, pero sería como irlo haciendo ¿a a pie? pie, ¿verdad usted? Pero ¿cómo así? O sea, línea por línea. O sea, persona por persona, haciendo el Exacto, cálculo. persona por persona. Ah, bueno, pero No es, tiene caso porque entonces no estamos usando Excel. digamos que no nos enfoquemos en cómo consigo las demás. O sea, yo la consigo haciendo esto, punto. Pero me refiero a la forma en que se hizo la fórmula para poder lograr el cálculo. Quiero que se fijen en esto. ¿Cuál fue mi lógica? Yo primero empecé considerando el primer rango, el rango más bajo. Esa fue mi lógica, o sea, por ahí empezó mi lógica. Pero, ¿acaso no puedo yo empezar por el rango más alto? ¿O de repente se pudiera empezar por el rango del medio? O sea, también es posible eso, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto, ¿cabría aquí eso, no? Eh, no es que, no es que, digamos, el orden de los factores no altere el producto. En parte sí, pero más bien lo que quiero yo enfatizar es que la lógica no es siempre única. El razonamiento en su mente puede ser totalmente diferente que en mi mente o el ingeniero Aníbal. ¿Ya? O sea, usted dice, bueno, ¿qué es lo que me piden? Me piden calcular esto y quiero una sola fórmula. Híjole, ¿cómo le entro? Dice y cada persona utiliza su propio razonamiento para entrarle y poder considerar esto. Y le juro que muchas personas lo pueden hacer de maneras diferentes y poder llegar al mismo resultado, que sí sea correcto, que todos sean correctos, ¿ya? Entonces yo puedo venir acá y decirle, yo puedo venir acá y decirle de otra manera que me calcule estos 420. Vamos a hacerlo, le vamos a dar vuelta a la lógica que usamos de primero y lo vamos a agarrar por aquí. ¿De acuerdo? Lo vamos a agarrar de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, como agarramos Ya, o sea, hacer la fórmula a la inversa, digamos. a la inversa, correcto. Sí, o sea, es darle la vuelta al pensamiento y decir, ok, vamos a agarrarlo al revés. ¿Cómo hago esto? Vamos a ponerlo aquí, vamos a usar esta celda de anticipo solo para hacer el ejercicio. ¿Qué le tengo que decir? Bueno, igual, sí, doble clic en la función sí, ahora me pide la prueba lógica, como siempre. Eso siempre me lo va a pedir así. Ujú. Va a cambiar. Yo aquí empiezo a decir, ¿qué quiero evaluar? Bueno, vamos a empezar por el primero. Bueno, Bueno, mayores a 3,000. el salario, si este salario es mayor a 3,000, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es agarrar este salario y multiplicarlo por su porcentaje, que es Porcentaje. Ujú, punto, punto y coma. ujú. Entonces, ¿qué pasa si eso no es cierto? ¿Qué pasa si el criterio que acabo de considerar no es cierto? Pues pasa que estoy ante valores que no son mayores a 3,000. Y si no son mayores a 3,000, ¿qué son? Menores o iguales. Todos son menores. Ujú. Menores o iguales a 3,000. ¿Estamos? Va. Ujú. Yo ahorita sé que hay un rango en medio que no hay un rango que me diga que todos los menores o iguales a 3,000 se les aplique un porcentaje. Eso no lo tengo. Lo que tengo abajo o igual a 3,000 es dos rangos todavía. Entonces tengo aquí, ahora en el de en medio, usted puede ver que hay un tope que es los mayores o iguales a 2,000. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer?
pues decirle, bueno, entonces, si no son mayores a 3000, entonces voy a poner la otra función sí, y de prueba lógica le voy a decir, le voy a preguntar si el salario es, ¿cómo se Mayor o igual a 2000. mayor o igual a 2000? ¿Ok? Entonces, ¿en qué rango estaría yo ahí? No son mayores a 3000, pero sí son mayores o iguales a 2000. Ujú, El 15%. Yo ahí estoy encerrando al ujú. en medio. Si esto es cierto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicarle el 15%. Exacto. Es el Ujú. salario base, multiplicado por el 15%. Y si esto no es cierto también, si ni esto es cierto, si no son mayores a 3000 y tampoco son mayores o iguales a 2000, entonces, ¿qué son? Menores a 2000. Menores a 2000, que es Es entonces el último. Ujú. el de arriba. Entonces, le doy clic acá y lo multiplico por el 20%. ¿De acuerdo? Entonces ahí cierro la función sí de adentro y cierro la otra. Prueba lógica. Entonces le doy enter y ahí tiene usted el mismísimo resultado. Bueno, y por lo que veo, ingeniero, ahí la fórmula quedó más corta, ¿no? No, iguales. No, si la comparamos con la otra, en el número de caracteres, creo que sí es más corta. ¿O no? No lo sé. Bueno, Ah, bien. llega hasta la G aquí y aquí llega un poco menos, sí. Sí tengo esta diferencia, Ujú. ¿sí? Lo que yo quiero es transmitirles que esto es muy dinámico. O sea, el razonamiento puede llegarle a usted a una conclusión muy diferente a la de otros y conseguir el mismo resultado, porque es el mismo resultado. ¿no? Y si yo, bueno, tengo que poner estático todo lo que es I. Vamos a ver esto de aquí, función F4, esto de aquí también función F4 y esto función F4. Y con eso yo ya puedo copiar hacia abajo y van a ver que son los mismos. Ujú. Sí. ¿Ok? Entonces, de dos lógicas diferentes. Y que, perdón, como estamos Resultados. hablando, me encantó este ejercicio ahorita, porque realmente no es una sola puerta, hay como 4 o 5 puertas que nos llevan al mismo resultado, ¿verdad? Depende de ese razonamiento lógico que nos da la prueba lógica. Sin embargo, siempre yo estoy tratando de concentrarme en los conceptos, no en la parte operativa, porque si conceptualmente uno no está claro, no puede armar la fórmula, ¿verdad? Así es. Entonces, como el concepto es anticipos, los anticipos, a ver, me quiero explicar. Yo recuerdo una época que la mamá de mis hijos tenía un grande y las poquísimas veces que me han asomado por ahí, cuando hoy vi algunas gentes que iban a pedir anticipos sobre el sueldo. Bueno, anticipos que de 100 pesos, que 200 pesos, pero aquí no veo yo que hayamos usado, solo usamos los rangos de salario, pero no utilizamos, por decir algo, anticipos sobre valores individuales. ¿A dónde voy? A Carlos Gutiérrez, que en este caso creo que es el que no gana, si no estoy mal. Bueno, a ver, miremos el de menor ingreso. Julio Cabal, bubanero de ser. Julio Cabal tiene 1300. Bueno, entonces, Julio obviamente hará milagros con ese salario. Estoy hablando, obviamente, hipotético, ¿verdad? Julio querrá, por decir algo, un anticipo de unos 500 quetzales, que viene siendo ya como un 30% de su salario. Ahí es donde yo quiero como que usted me ayude a aclarar, porque lo que hicimos para armar esta, la prueba lógica fue siempre enmarcado dentro de los rangos, ¿verdad? Así fue como la armamos. Pero Sí, el pero anticipo, pero no me, o sea, yo no me siento, porque el anticipo me da igual que el bono de productividad. Y eso no no, debería, ¿verdad? ojo. Eh, solamente usamos la columna de anticipos para hacer la demostración Ah,
de la lógica inversa, nada más. Ah, bueno, No entonces es, no. no es que, Yo no, ya andaba, ya me fui ahí a la esquina, yo, no, ok, estoy de no, acuerdo. no se preocupe. Los anticipos conceptualmente es otra cosa. Ah, ok. Sí, lo que yo quiero partir de eso, quiero quedar clarito en eso, para razonar, el razonamiento es el diseño sobre la base de lo que queremos hacer, ¿verdad? No son recetas ni que esto nos va a servir para siempre, sino que al contrario, ¿verdad? No, ya me quedó claro, muchas gracias. Sí. Bien, pues, ¿cuál es la parte difícil? La parte difícil de llevarlo de un concepto para llevarlo a lo que es una herramienta como esta es precisamente esa traducción de la comprensión del concepto hacia lo que es la elaboración de una fórmula adecuada para poder lograr lo que necesito. Entonces, ahí es donde está el detalle, ¿no? El detalle ahí es conocer la herramienta, las funciones, la sintaxis, estos pequeños detalles de poner estática a una celda y bueno, comprobar al final que estos resultados realmente sean confiables, ¿ok? O sea, no puede usted jugar con valores que sean confiables en la realidad. ¿Mm? O sea, no puede usted asumir el día de mañana que porque ya le salió una vez la fórmula, con eso ya usted se va a ir de cabeza y lo va a copiar Claro, solo claro. porque se copia así, No. ¿verdad? Por eso el razonamiento es la clave. Entonces, Y antes de hacer este copiado que acabo de hacer, ese 420 yo lo hago con calculadora manual, lo hago manualmente para ver si eso está bien. Y ya que estoy seguro, entonces hago ese copiado. Y aún haciendo ese copiado, agarro aleatoriamente, agarro algunos valores para ver que la cosa me cuadre y que yo me quede convencidísimo de que sí está correcto. ¿Me entiendes? O sea, la herramienta puede ser un arma de dos filos si no, si no realmente tiene usted la confianza en ella. Porque hablar de cantidades monetarias es delicado. delicadísimo. Y esto es más, en términos de presupuestos, también es delicado si en Excel no se opera adecuadamente. ¿Ok? Porque ahí son cálculos numéricos también. Bueno, entonces estamos con esta parte. ¿Les parece que ya está bastante trabajado? Correcto. Creo que sí. Muy bien. Entonces vamos a pasar a otro rubro. Sí. En este caso, eh, con el X, ¿qué vamos a hacer? O sea, Ahí hay una cuota patronal fija de descuento, ¿ah? Según yo. vamos a acordar, yo aquí uno tiene que ser, debería uno de ser experto en cómo dice la ley que debe manejarse una especie de, en este caso, prestación, creo que es, o beneficio, ¿no? Eh, yo sé que la ley dice que el IX tiene que ser el 4.83% sobre el salario base. Lo que yo no estoy seguro si todo lo carga el empleado o todo lo carga, o hay una parte que carga la empresa y una parte que carga el empleado. Sí, que permítame, sí, ¿Ah? efectivamente sí es, porque bueno, yo tengo 1000 años de no trabajar para el gobierno y tener eso, pues, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando suspenden a una persona, el ICS le da una parte y el Estado le debe reconocer otra. Por consiguiente, es una cuota compartida, pues, ¿verdad? Entre el patrono y el trabajador. Correcto. Pero mensualmente, se, Igual el ICS. ¿qué se le quitará? ¿Un 3%? ¿Un 3 punto? El 4 algo, el 4 fracción del sueldo base, que es lo que Ajá. el trabajador Va. aporta, digamos, y la otra Ah, parte la aporta el empleador.
Pensemos entonces, apliquemos, acordemos entre ustedes y yo, no es que nos vayamos a la No, ley. estamos en un ejemplo, Inge, por supuesto, lo entendemos, ¿verdad? Sí. Usemos un valor redondo de un 5%, No, ¿verdad? vamos a usar el 4.83% sobre el salario base. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, si ya está definida conceptualmente cuál es la fórmula, entonces basta con escribirla y poner, bueno, el cálculo del X para esta persona va a ser su salario base multiplicado, y aquí quiero ponerlo por lo menos de dos maneras. 4.83%, así escrito, le da enter y ya le calcula el 4.3 sobre su valor que está aquí de 3.500. ¿Está? Vamos con el de abajo y lo voy a hacer manual. Lo podría copiar solamente, pero aquí abajo le voy a poner manualmente, le voy a decir, el X de esta persona va a ser su salario base multiplicado por 0.0483. ¿Ya? O sea, eso que yo estoy poniendo ahí es específicamente lo mismo. O sea, el 0.0483 es equivalente al 4.83% que puse allá. Yo le doy enter, me calcula acá. Digamos, sobre este 1.300, pero vamos a igualarlo al de arriba solo para que vean ustedes cómo cambia acá el mismo valor. Entonces, 3.500, enter, y el X ya se igualó aquí, ¿verdad? Aunque aquí la fórmula está usando un factor decimal equivalente al 4.83% que usé aquí arriba. Aquí arriba lo hice así. O sea, la constante como tal la escribí tal cual, 4.86%. Pero aquí abajo no lo hice así. Hubiera podido decir 8 por 4.83% también, pero le puse el equivalente en factor decimal, que es 0.0483. Vamos. O sea, cualquiera de las dos maneras está bien. La reconoce la máquina. Sí, así es. Ajá. Entonces voy a copiar esta y hacia abajo me calcula automáticamente lo que tiene que descontarse de X para esa persona, para cada una de esas personas. En este caso no hubo necesidad de poner estática en ninguna celda. ¿Por qué razón? Porque eran dos variables, el sueldo base más el descuento del ex. No tuvimos que hacer una prueba lógica para incluir otros ¿Ok? O sea, razonamientos. no hay un valor que yo voy a tomar como constante que esté en una celda estática. O sea, estos porcentajes estaban aquí ubicados en estas celdas, pero yo aquí en esta fórmula, la constante la escribí directamente en la fórmula. ¿Me entiende? O sea, esa es la diferencia. ¿Por qué no tuve que ponerle función F4 a nada aquí en la fórmula? Sencillamente porque no hay necesidad. Yo no usé ninguna celda que haya que poner fija. ¿Estamos? Vamos. Bueno. El IRTRA es equivalente a este tema del X. Solamente vamos a cambiar el porcentaje. Vamos a ponerle un 3.5%. ¿Está bien? Entonces voy a decir igual al salario base multiplicado por 3.5%. Con esto calculo el IRTRA y copio hacia abajo y ya tengo los cálculos que corresponden a este rubro. Bueno, ahora sí vamos a pensar en un rubro en el cual pues sabemos que aquí pueden enfocarse a algún tipo de anticipo de salario. Los anticipos de salario
por políticas internas en una empresa pueden ser mayores o tener un tope. No necesariamente, ¿verdad? El 100% o hasta el 50%. O sea, es una política interna. 30% del sueldo base, por decir algo así, los manejaban ahí. Ajá. Eso, aquí nosotros vamos a jugar con esas cantidades, únicamente hablamos de algunas características que pueden estar apegadas a la realidad. Igualmente, estos anticipos no podemos asociarlo tampoco a porcentajes tan directos, porque una persona puede pedir 300 quetzales, Claro. persona puede pedir 450, otra persona 250, esta persona no pide nada, esta persona va a pedir 150 solo para el fin de semana, o para los pañales, qué sé yo. O sea, cosa acá, estamos jugando, como dije, no es, ya en la realidad, por supuesto, se manejan muchas vales, o sea, documentos que firma el empleado para poder Respaldar su... contar y respaldar, por supuesto, por qué se le va a descontar un dinero a un empleado. Entonces, eso es básicamente lo que tendríamos que hacer acá. En términos reales, yo les platiqué al inicio, una nómina que se lleve en Excel va a ser muy raro ahora. Normalmente se usan sistemas de información hoy en día para poder venir y registrar en un sistema que diga, bueno, yo Crescencio Chan, llego al área de nómina, recursos humanos o tesorería y pido y me dan un formulario, por ejemplo, o sencillamente me dicen cuál es su código de personal, tal y tal. Entonces, pero ellos están operando ya unas pantallas que es un sistema de información de la empresa y dicen, ok, se meten a una pantalla donde dicen generar anticipo de salario. El mismo sistema debería de tener ya internamente conocimiento de sus mm, salarios base y qué sé yo, o sea, todos los beneficios que pueda tener asociado ese código de persona o de personal. Y entonces ahí mismo, el mismo sistema de información le puede validar una política interna, que se lleva hasta un 30%, hasta un 50% de lo que es el salario base. No tener que el analista de las nóminas venir y decir, usted quiere 500, pero usted gana 800, por lo tanto se pasa del 50% y no se lo puedo dar. O sea, eso sería una cosa muy manual. O sea, más bien decir, ¿cuánto quiere? ¿Quiere 500? O trata de operar 500 y al darle un OK en la pantalla, que el mismo sistema le diga, no está permitido dar más del 50% del salario base, en este caso no se acepta. Eso ya son validaciones internas que los sistemas de información tienen programados. ¿Ok? Y yo una pregunta de inquietud rápido. Yo he asesorado, como decía, tengo muchos años de no trabajar para el gobierno, pero me recuerdo en una última institución que tuve, pues mis temas son otras cosas, ¿verdad? Pero recuerdo cuando iba a ser fin de mes, digamos, todos a preparar sus informes de mentiras que hacen, a presentar su factura para procesar. Y todo eso lo meten a un programa que se llama Guatenóminas. Me imagino que Sí. esto está diseñado en esta forma, ¿verdad, Inge? Con todos esos razonamientos, con todos sus preguntas lógicas. O sea, eso ya está montado, solo es de accesar Es los datos correcto. de los salarios. Así es, ¿verdad, Inge? Es correcto, sí. Correcto, ok. Todo eso, los guatenóminas, el SICOIN y muchos y otros sistemas que actualmente el Estado tiene implementados es precisamente para controlar temas de plazas fantasmas y todo eso, ¿no? O sea, contratos reales, que hayan facturas reales, que hayan informes, Correcto. ya lo operan desde la oficina financiera de la entidad del Estado, ¿verdad? De la dependencia del Estado, para que Finanzas genere automáticamente un depósito o una acreditación hacia una cuenta de banco asociado, que normalmente es pues Banrural. ¿Ya? Correcto.
Pues aquí estamos metiendo datos al azar y obviamente pues tendríamos que tener respaldos, documentos firmados por el empleado de lo que se le dio o se le da en un momento durante lo que es el mes. Esto de las políticas internas de darle hasta un 50%, todo eso es así porque el empleado puede ser el 5 de junio y él pide anticipo de salario y renuncia mañana, por ejemplo. ¿Qué pasa si usted le da el 100% de anticipo el 5 de junio y él renuncia el 6 de junio y entonces ya no le va a poder ni siquiera descontar nada, porque él ya se llevó todo su salario prácticamente? O sea, cosas como esas son las que cuidan las empresas, ¿no? Pero bueno, o sea, independientemente de eso, nosotros estamos aquí cubriendo pues un ejercicio que tenga que ver con cálculos, ¿no? Los otros descuentos, para nosotros va a ser un ingreso de valores igual al anterior, pero en la realidad los otros descuentos tienen que ir por esos temas que había mencionado. Un poco pensemos en otros descuentos como cafetería, consumo de cafetería o uniformes, camisas, Correcto. blusas. Quebré un florero, me lo van a descontar o qué sé yo, o sea, cosas como esas, ¿no? Igualmente vamos a ingresar unos cuantos, no vamos a hacer tanto ingreso en esta parte. ¿Ok? 50 quetzales, dice, vamos a poner 0, 0, 0, 0. Muy bien. Pues al final mi nómina va a estar compuesta por rubros que suman y otros que restan. Y cada uno de estos tiene un significado propio y es así como las empresas deben ir armando su nómina, ya sea quincenal o ya sea mensual. Algunas semanal. A mí me pagan Las semanal. maquilas. Ah, bueno, ellos pagan semanal. Bueno, Eh, algunas, ¿no? Yo trabajé en una imprenta, me pagaban semanal, pero cuando estaba empezando toda mi vida laboral. Ok, digamos, nuestra planilla ya está cubierta en su totalidad y nos falta lo que se conoce como salario líquido. ¿Cuánto realmente le tengo que dar en efectivo, en cheque o depositar en una cuenta a la persona en el momento en el que se va a pagar la nómina? Pues esto también representa utilizar una fórmula para poder llegar a calcular el salario líquido que va a recibir la persona. Más todas las células. ¿No? Correcto. Entonces aquí también es importante entender que hay dos maneras. Hay dos maneras de poder crear este resultado. Fíjese bien lo que vamos a hacer. Primero, la manera más simple es la siguiente. Poner igual e irme hasta el inicio, hasta el salario base y decir, el salario base más la bonificación más los extras más Bueno, productividad. Pero ya no lo voy a... Y después viene el X. Menos, el X tiene que restar, ¿verdad? correcto. Menos el IRTA. Menos los Anticipo. tipos. Y menos otros descuentos. Aunque aquí no tenga nada, yo tengo que incluirlo en la fórmula. Porque hay otros que sí pueden tener un valor mayor a cero. Entonces, aquí ya llegué al último. Ya sumé lo que había que sumar y resté lo que tenía que restar. Con esto, Enter, y ahí tengo el resultado de su salario. ¿Cuánto le tengo que dar en este momento a la hora de pagar la nómina? Bueno, la fórmula aquí está. Entonces debemos ser conscientes de qué es lo que la fórmula representa. Si no, también podemos caer en errores. Va, pero yo dije que se podía armar de otra manera, o por lo menos de otra manera.
Realmente hay como 2 o 3, pero vamos a hablar de una segunda para que vean que hay una variación. Y para la misma cantidad lo voy a hacer a la par, un poco separado. ¿Cuál es la idea de la otra forma? Si nos ponemos a analizar bien, hay un grupo de valores que usted puede sumarizar. Voy a decir, esto es, Hasta el bono. eso es lo que suma. Y también hay otro grupito que va a restar, que serían estos 4. Pero puedo armar una lógica en la cual sume los 2 grupos y luego resultado de la suma del primer grupo, restado de la suma del segundo grupo, ¿cierto? Es otra manera de armarlo, ¿verdad? ¿Y cómo hago eso? Básicamente voy a hacer esto. Aquí lo voy a poner, ¿ve? Aquí a la par. Voy a decir y voy a armar aquí, ¿ve? Con esto, fíjese bien. Sumatoria. Solo al poner sumatoria, al darle clic en la sumatoria, ya me puso algo aquí, ¿ve? En el contenido de la celda. O sea, ya me puso una fórmula ahí. Pero él automáticamente cuando yo le aplico una función a una, digamos, en una celda, yo aplico una función. Esa función, dependiendo de su naturaleza, y en este caso, una suma o sumatoria, él automáticamente busca hacia la izquierda o bien hacia arriba, si hay números. Y si hay números, los marca, así como en este caso, me está punteando automáticamente ese rango de valores. Pero yo no quiero sumarizar todos esos valores, ¿cierto? Porque yo hablé de 2 grupos. Sumarizar 2 grupos por separado y restar esos 2 grupos, ¿verdad? Esa es la lógica. Claro. La suma hasta el bono y resta del X en adelante. Correcto. ¿Ya? Entonces, mire, vamos a hacer esto. Vamos a decirle a esto que me está poniendo ahí, que me sume hasta aquí. O sea, yo lo marco hasta aquí. Y él ya lo puso ahí, ¿ve? ¿Estamos? Entonces aquí le voy a decir, va. Ahora, no le voy a dar enter, sino que me voy a venir aquí arriba. Aquí arriba. Igual suma de la E a la 7 menos, ok, ojo con eso. De la I a la L1. Ajá, menos suma, abro paréntesis y marco del X hasta los otros descuentos. Aquí ya se puso el rango, cierro el paréntesis. Entonces mire la fórmula. La fórmula es toda esta, ¿eh? Me dice, sumarice de la E7 a la H7 y luego réstele toda la suma de la E7 a la L7. Dos bloques. Ajá, entonces le doy enter y mira. Lo mismo. ¿Ok? O sea, son 2 fórmulas físicamente diferentes, pero que me dan el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, eso era lo que quería. Muy bien. Voy a eliminar esta y me quedo solo con una manera. No es bueno mezclar 2 formas para una misma cosa. ¿Bien? Solamente hacemos esto por cuestiones de demostración. Vamos a ponerle negrita y le vamos a poner puntos. Los 14 puntos no caben, entonces voy a modificar un poco el ancho y ya puedo ver las cantidades. Muy bien. Vamos a bajar y ahora vamos a ver este 3500 que hace acá, lo vamos a quitar. Ahora miren. Ahora en términos de nómina es muy importante calcular los totales de cada rubro. O sea, Lo que tiene ¿cuánto que es el salario? Así es. ¿Sí? Todo esto, ¿no? Cada cosa. Y esto es muy importante para el libro de salarios del IX. O sea, ¿cuánto va a pagar el IX? ¿Cuánto representa el IX, no?
para ir a pagarlo o qué sé yo, hacer el trámite con el IX directamente. Y también con el IRTRA, cuánto es lo que hay que separar. Para poder calcular esto, nos vamos a venir aquí. Vamos a ponernos en esta celda. Voy a dejar una en medio, aquí. Dos abajo desde la última cantidad. Y le voy a decir aquí otra vez, aquí en suma, que es el símbolo de sumatoria. Fíjese, yo le dije que siempre que yo uso una función numérica, él me trata de encontrar valores hacia la izquierda o hacia arriba. Como no encontró hacia la izquierda, me buscó hacia arriba y encontró un grupo de valores numéricos. Por eso me está punteando ese rango de celdas. Pero ese rango de celdas está incluyendo una celda que no tiene nada. Y como no tiene nada, eso no me interesa que lo marque. Por esa razón, solo por esa razón, es que yo voy a especificar el rango de aquí hasta aquí, sin tomar esta, ¿ve? Que está hasta abajo. La 20. Correcto. Si yo le doy Enter, no va a pasar nada. Me va a incluir esa celda, pero como no tiene nada, no va a afectar en nada el resultado. El problema es que si en algún momento se le pone por un mal teclazo, se le activa algo ahí, eso me estaría afectando de manera directa a lo que es este resultado. ¿Ok? Pues no me voy a ir por ahí, sino más bien me voy a ir a marcar específicamente desde el primero hasta el último de la columna. No así esta que está aquí. ¿Ve? Entonces le vamos a dar Enter. Y eso ya me genera el resultado de la sumatoria de todos estos valores. En este caso, la bonificación. Ok. Puedo haberlo hecho en cualquiera. La verdad es que lo hubiéramos trabajado aquí. Pero no importa. Yo ahora necesito generar esto mismo para las demás columnas. Y estas columnas, en realidad, basta con que haga una copia de esta fórmula que está acá. Agarro este puntito y lo arrastro hacia atrás. Me calcula el total de la columna que tiene que ver con el salario base. Pero como no cabe, voy a hacer un poco más ancho el ancho. Voy a ensanchar la columna y eso ya me da el valor que corresponde. También voy a copiar hacia la derecha, hasta el último incluso. Y eso me da a mí los totales de cada una de las columnas que corresponden a esta nómina. Vamos a ponerle línea en todos los bordes acá. Y pues vamos a copiar el formato aquí de una de estas. Vamos a ver, copiar formato, clic acá, para que la negrita y el tamaño se apliquen en este que sería el gran total de la nómina. 32.565.63 y estos valores vamos a ponerlos en negrita también para saber cuánto es lo que corresponde para cada uno de los rubros. ¿Estamos? Aquí ustedes ven algo que no se logra ver bien el encabezado y lo que son los totales. Porque la capacidad de la pantalla no es tan grande como para meter a tantos. Por supuesto, en una nómina de 5 cabe muy bien, pero las nóminas van de 50 para arriba en muchas empresas. Entonces, ¿qué sirve mucho? Me sirve mucho fijar, aquí voy a hacer una división en esta línea, en esta fila número 6, para que se quede estático. Entonces, para poder hacer eso, me voy a venir aquí a la fila 6. Voy a darle aquí en la fila 6. Y voy a venir aquí donde dice, a ver, déjame ver, a ver si este detalle por aquí. Nueva ventana, ocultar ventana, inmovilizar. Vamos a darle aquí inmovilizar. Fila superior, aquí. Entonces voy a darle aquí en la segunda. Vamos a ver. Este sería
Ah, no, esa no es. Dame un segundo aquí. Este es importante. Horizontal. No. Un detalle aquí que tengo que arreglar. Yo ya estuviera llorando solo con eso. Es en esta base, aquí es de dividir, aquí, dividir. Entonces con esto, vamos a ver, aquí la vamos a arrastrar un poco hasta las 6. Ahí está. Entonces esto, ven este efecto, se queda estático, todo esto, ¿eh? Se divide, desde la 1 hasta la 6. ¿Estamos? Lo que hace es que parte en dos ventanas, mi área de trabajo. Y según donde esté el cursor, usted puede trabajar en todo lo que es el scroll. Digamos, si usted se pasa a la ventana de arriba y le da hacia abajo, pues se mueve el documento en la parte de arriba. Pero en la parte de arriba realmente lo que quiero es que se quede así solo los encabezados para que yo pueda moverme entre todos los empleados y poder visualizar bien cantidades. Por ejemplo, este que está acá, este 63, ¿de qué es? Ah, es el IRTA. Ok, listo. Pero si no estuviera dividida las ventanas, no podría lograr esto. ¿Ya? Yo puedo venir acá y subirlo y desaparece la división y vuelvo al estado normal. ¿Lo ve? O sea, esta parte, esto que estoy haciendo es muy útil cuando o tengo muchos estudiantes y necesito verlos encabezados siempre, o tengo muchos empleados en una nómina y tengo que ver siempre los encabezados porque si no me puedo perder entre toda la información, ¿verdad? Entonces, esto se hace así, ¿no? O sea, nos vamos a poner acá, le damos dividir. Y con esto vemos en dónde se queda. Si no por ejemplo, ahí no tiene que estar una línea abajo. Entonces voy a bajarlo un poco más. Ya con eso ya se mira, ¿eh? Para poder trabajar el encabezado y poder verlo en cualquier momento sin importar o no importando el número del empleado donde yo esté. Perdón, Sí. ahorita sí, ahorita en esta parte que a usted le está costando, imagínese a Carlos y a mí, pero, o sea, lo que hizo es partir la nómina en dos y puso en una hoja arriba una parte y en otra hoja para trabajarla. ¿Eso es lo que entiendo o no? No, solo la ventana se dividió en dos. ¿Y cuál es el objeto de hacer eso que hizo si lo teníamos mejor integrado en un solo cuadro? Así como cuando terminamos de hacer el cálculo total de totales, porque por ejemplo, para Sí. mí esto es súper útil porque digamos, como yo trabajo ahorita, yo sé, digamos, la empresa tiene que tener 32.565 punto 63 al mes por 12, ese es su presupuesto anual. Dejamos un margen más o menos, un margen de seguridad para eventualidad. Entonces, Sí, ya la proyección de trabajo de una empresa ese es su presupuesto. Por lo tanto, sí, para que sea rentable, debemos de generar arriba de un 25% de ese presupuesto para generar utilidades y que sea un negocio rentable. ¿Me explico? correcto. Sí, Así es como yo estoy acostumbrado, como le digo, es como yo razono, ¿verdad? Pero ahorita sí. es excelente porque estoy viendo cómo se construye, pero no entendí, me perdí en este último pedazo. ¿Cuál es la razón de partir en dos, Inge? Es para ver siempre los encabezados. Esa fue la única razón. Ah, es como cuando hacemos un cuadrito de aquellos que digamos que yo uso mucho en Word y que la tabla es muy grande y que, digamos, por ejemplo, me pasa de una hoja a otra y el encabezado general lo quiero pasar a la segunda página. Es lo mismo que estamos haciendo Ah, aquí. sí, Ah, ya. sí, Ok. sí.
Sí, imagínese que esta nómina tuviera 150 empleados. No le Horrible. ¿verdad? A lo alto Ah, no le caben. Y lo que va a pasar es que hasta arriba quedan los encabezados. Si usted quiere ir al empleado 125, le va a quedar el encabezado hasta arriba. Pero usted puede venir aquí y estar en el 125 y tener a la vista los encabezados. Pero el contenido de la información no está dividida, es solo la ventana. El contenido está tanto arriba como abajo, en los dos. Porque aquí arriba, ve el cursor, yo lo puse arriba. Si yo me muevo con el scroll hacia abajo, también veo toda la nómina ahí. Miren, miren, miren. Y si yo cambio un dato, por ejemplo, este 150. Mire, está cambiando aquí abajo también, ¿ve? ¿Ok? O sea, es el mismo documento. Lo único es que arriba me interesa solamente mostrar el encabezado, así como lo estoy viendo ahorita. Me paso hacia abajo y me muevo solo en el de abajo, ¿eh? Para poder tener una visibilidad más adecuada. ¿Ok? Ingeniero Aníbal, ¿está por ahí, no? Ya Sí, ingeniero, estoy aquí. ya no lo hemos oído ahora. Yo no estoy ahí. Aquí sigo. Bueno, esta es la utilidad entonces de poner a la vista los encabezados, dividir la ventana en dos para poder tener esta situación. Esto mismo lo podría hacer a nivel de columna. A nivel de columna también se puede. ¿Ok? Porque a veces hay mucha información hacia al lado derecho y esto amerita también poder tener una división aquí del lado izquierdo teniendo fijo, qué sé yo. Vamos a suponer que hay un listado de municipios. Son 340 y algo ahora. Y ese municipio tiene puede tener muchas variables a la derecha y me interesa siempre saber en qué municipio estoy. O sea, yo me puedo mover hacia la derecha y de pronto aquí ya se me desaparece la información y en su momento poder dejar estático lo que son los municipios o un par de columnas del inicio, ¿verdad? Entonces, eso sí lo tendríamos que hacer acá mismo. Déjeme ver aquí. Entonces aquí ya me lo aplica para lo que son las columnas. Digamos hasta acá. Yo me muevo hacia la derecha y ven que ahí se quedan se quedan esas dos columnas. Entonces yo me puedo movilizar tanto como yo quiera y seguir viendo esas dos columnas que están del lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, para quitarlo, basta con que yo arrastre esto al extremo y ya vuelvo a tener una sola ventana. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, ingeniero, solo me podría indicar en dónde sacó esa opción. Es que al principio sí me perdí. De ahí de darle el primer martillazo, digamos, en adelante sí le entendí bien, pero no me di cuenta en dónde sacó esa opción. ¿Cómo partir la página? Ahí. Es aquí, bueno, si usted tiene esta versión, sería la opción ¿Vista? vista. Y aquí ve, aquí en este cuadrito, donde dice dividir. Nueva Permítame, ventana. no veo dónde dice dividir? Ah, ya. Donde dice Este cuadrito. ventana. Ah, Nueva ventana. A la par de nueva Nueva ventana. ventana a dividir. Ah, ok, ya. Aquí, Ujú. dividir. Y esta, vamos a ver, este es ocultar ventana y mostrar ventana. No, esta es. ¿Ok? Entonces usted puede venir acá y decir, bueno, yo quiero Ya. inmovilizar en función de línea, o sea, de fila. Marca por acá y le da a dividir. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces no tengo que marcar. Ah, ok. Aquí, miren. Entonces esta línea gris, Ahí no marcó antes, ¿verdad? no, no porque no me lo aceptó. Ah,
Solo ponga acá y le Dije, da pero lo tenemos que dividir. poner en el número, digamos, en el 7, en la línea 7 para ir a dividir, ¿verdad? Correcto. Ok, Para atinarle directamente, sí. ok. O sea, Entonces me pongo en la 7 y ya me voy a la ponerse opción. en Voy la a la 7, ventana. dividir. Y aquí ya le queda bien la línea en donde usted quiere dejar solo los encabezados. Pero si no, entonces basta, si usted está hasta aquí arriba y le da a dividir, sale la línea ahí, solo la jala hasta donde usted quiere. ¿Ya? Para dejarla ahí donde uno quiere. Pero sí, tiene razón, ahí es más fácil poniéndose en la 7 para que le tire la línea aquí a la altura, a esta altura, donde está la parte baja del encabezado. Ingeniero, ¿y no hay alguna opción en donde solo pueda dejar fija, en este caso, la fila 6? Y que yo sepa, no, solo la fila 6. Porque Sí, o sea, que yo pudiera, digamos, dejar fija solo la fila 6 y que ya de ahí se movieran todos los valores debajo, por así decirlo, de esa fila. no que yo me recuerde. Sí, de pronto está por ahí la opción. Aquí hay un inmovilizador, mire. Sí, Entonces, le digo esto porque yo sí recuerdo que una vez me pasaron una hoja que se manejaba así, a no ser de que la hayan diseñado así como usted nos enseñó en este momento. a ver, aquí hay algo que podemos trabajar. Movilizar fila superior. Mantiene visible la fila superior a medida que se desplaza por el resto de la hoja de cálculo. A ver, si usted usa esto, movilizar fila superior. Veamos acá y aquí hay una línea. Aquí hay una línea, ¿no? Pero esto no me ayuda. Tengo que buscar si puedo poner más. Y si marcamos antes y luego le damos inmovilizar, ¿no nos funcionará así? Probemos. No, no me lo sé todo, para que vean que no me lo sé todo. Vamos a ver. Usted que es experto y cada día estamos descubriendo más cosas, se queda uno sorprendidísimo de la Ajá. versatilidad de eso. Eh, desbloquear todas las filas. Y acá, inmovilizar primera columna. Pero yo le decía, pero si marca antes lo que queremos inmovilizar, ahí más o menos quedó, mire. Sí, pero es solamente una columna. O sea, Sí es una la columna, de pero no arriba. nos permitirá elegir. A ver, Si usted elige antes y después le da marcamos, inmovilizar, marcamos 3. Y le doy, es que como siempre dice, ¿no? Inmovilizar primera columna. Pero vamos a ver. Miren, le da inmovilizar paneles, la primera opción. voy. Vamos a ver. Ese es para desbloquear. Ya no me hace una inmovilizar, mantiene visibles las filas y columnas mientras el resto de... Miren. Aquí tenemos, ojo, aquí tenemos algo diferente, ¿eh? A ver, vengámonos aquí. Por ejemplo, usted quiere venir aquí, ¿ve? Me voy a poner aquí, ¿ve? En el primer salario base. ¿Por qué aquí? Porque aquí está esta columna con esta fila. El cruce. Aquí ve el cruce de esta columna y esta fila. ¿Está bien? Entonces yo le digo inmovilizar. Vamos a ver. Aquí. Esto. Esto. Si yo me muevo a la derecha, mire, y si me muevo para abajo, se queda fijo el encabezado.
Ah, ahí va más o menos lo que yo le decía, sí. Ujú. ¿Eh? Ok, Eso es en inmovilizar, ¿verdad? correcto. Bien. Ahí, ahí está mucho mejor lo que usted había. Entonces, digamos que con esa función yo podía dejar inmovilizada la columna de número y la fila que está sombreada en negro. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? A ver, le voy a mostrar. Primero, yo le vuelvo a dar acá para que desaparezca lo que en ese momento tengo inmovilizado. Ahí tendría, pienso que ahí tendría que colocarme en donde dice número, porque ahí Eh, coinciden la columna y la fila, ¿no? Fíjese que si se ¿O pone no? acá, se Ahí. inmoviliza aquí, mire, aquí y aquí. Entonces ahí no va a poder visualizar los números ni los encabezados. Entonces tendría que ponerse aquí, ve, donde dice Carlos. Aquí. Apliquemos ahí, aquí. Inmoviliza aquí y hasta aquí, ¿ve? Entonces, si baja, tiene los encabezados visibles. Si se corre a la derecha, tiene las numeraciones inmovilizadas. ¿Lo ve? Sí, pues ahí está. Lo que hay que tener claro es en dónde me tengo que colocar para darle inmovilizar, ¿verdad? Es correcto. ¿Sí? Ese sería el secreto ahí. Ahora, si solo quiero dejar fijo a la columna, la fila negra, ¿en dónde tendría que ubicarme? La fila negra. ¿Qué dice su lógica? Solo la fila, no la columna. Exacto, solo la fila y no En, la columna. en número y ahí la tiro a la derecha. Eh, si usted lo hace acá, se va a inmovilizar aquí y aquí, ¿eh? O sea, se va a cruzar aquí las dos líneas, ¿no? Ahí en la esquina superior de la celda, esquina superior izquierda de la celda que yo tengo o donde estoy posicionado. Vean, vean pues. Aquí inmovilizar, inmovilizar paneles. Entonces, aquí se pone la línea, ¿eh? Es esa esquina. ¿Ya? Ya, ya. Va. Pero usted me preguntó solo una. Entonces tendría que colocarme en salario líquido, ¿no? En Ahí, ¿sí? es que aquí le va a inmovilizar aquí y aquí. O sea, va a venir hasta aquí. O sea, aquí se le van a cruzar en esta esquina. Aquí. Ahora, perdón por la intervención así grosera, pero ¿cuál es el objeto de estar haciendo de ese razonamiento? Yo no, con todo respeto, no le encuentro ninguna lógica de dejar solo inmovilizadas unas columnas si todos son parte de un razonamiento. Lo que pasa es de que cuando yo hago esto de inmovilizar filas y columnas, es porque hay mucha información hacia abajo y hay mucha información hacia la derecha. Entonces me interesa inmovilizar tanto una parte de filas como una parte de columnas, que normalmente van a estar a la izquierda. Pero, ¿qué pasaría en este caso? Aquí en esta nómina, yo puedo ver la nómina en la pantalla. O sea, es decir, todos los rubros los puedo ver en la pantalla. No hay una gran cantidad de información hacia la derecha. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no me interesaría dejar fija ninguna columna, porque yo no necesito desplazarme hacia la derecha. Pero, ¿qué pasaría si a esta nómina tuviera 200 empleados? O sea, Wow. el trabajo sí fuera muy grande. Por lo tanto, sí me interesaría inmovilizar solo la parte de arriba. Y eso, de acuerdo a la lógica, debería de funcionar aquí, ¿ve? Aquí, en aquí en esta celda, para que me inmovilice aquí y aquí. Aquí, es ahí.
La matriz de la columna. Es una matriz de la columna en la fila. ¿Lo ve? Cierto, ahí está. ¿Lo ve? O sea, ya no inmovilizó ninguna columna, pero sí toda la fila. O sea, toda esa parte, ¿va? De la hoja. Sí, lo que no logro entender todavía es la lógica. Fíjese en dónde posicionarme. A ver, ¿qué quieren inmovilizar? No, o sea, inmovilicemos ahora la columna de número. Solo la columna de número. Sí, sí. Va. Entonces, si yo quiero solo la columna de número, tendría que ponerme aquí. ¿Ve? ¿Por qué ahí? Porque la intersección siempre va a ser la esquina superior izquierda. Esta, ¿eh? Esa es la que me va a inmovilizar. Esa donde está posicionada ahorita, en esa Ahorita. esquina. Correcto. Esa esquina, o sea, ahí se cruza una fila y una columna. En esa esquina. Ahí se cruza una fila y una columna. Bueno, la columna es la columna B. Correcto. Entonces, Y la fila es la 1. es la 1, pero como va a ser para arriba y como de ahí para arriba no hay más filas, entonces no va a inmovilizar ninguna fila. Sí va a inmovilizar la columna A y B. Ya. Démosle ahí. Veamos. Miren. No pasó nada verticalmente, pero sí horizontalmente me deja inmovilizado. ¿Lo ve? Solo la columna de número, que era la que usted quería. Sí, sí. Muchas gracias. Ok. Bueno, este tema, pues obviamente tiene su lógica mera confusa, voy a decir. Va a funcionar solo, la voy a entender solo aplicándola, probando. Ahí. De hecho, ahorita me costó un poco ubicarme porque no la uso frecuentemente. Sí, porque realmente la lógica más fácil sería sombrear las que yo quiero inmovilizar y punto, ¿ah? Pero no es así la cosa. Sí, fíjese que en este sentido puedo compartir que en la herramienta de Google, hojas de cálculo de Google, quizá es un poco más práctico, porque ahí le da chance para, según dónde está ubicado, se va a la opción y ahí le tira inmovilizar hasta la fila número tal, le dice ahí, según, o sea, él le detecta en qué fila está usted. Entonces ahí de una vez le tira la opción y creo que es más fácil ahí. Sí, pues es más lógico ahí. En Excel es un poquito así confuso, ¿no? Pero es cuestión de practicarlo para agarrarle bien la onda. Claro, ya con eso nos deja la idea. En el momento de necesitarlo, pues ahí ya sabemos más o menos cómo entrar. Ajá. Cabal. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mañana sí vamos a ver unos 15 minutos todavía en este lado, solo por un tema de semáforos que vamos a colocar aquí, ¿no? En la parte de la columna del salario. A veces es importante de pronto empezar a ver algunos detalles visuales que nos pueden ayudar en términos de análisis de información. Así como en las notas de ver cuántos ganaron, cuántos perdieron y ponerle fondos de color. Aquí también puedo hacer algo que me permita establecer una especie de salario bajo, salario medio, salario alto. Eso puede servir en algún momento. No necesariamente para, pero de pronto en otra cosa. ¿Verdad? Bueno, lo vamos a dejar ahí si están de acuerdo. Ok. No, pues seguimos con el curso.